No fue el rugido de la batalla, sino el silencio repentino de una ausencia, lo que marcó el clímax de la paranoia de Mao Zedong. Sucedió en las horas más oscuras del amanecer del 13 de septiembre de 1971. Mientras el pueblo chino dormía bajo la pesada sombra del Gran Timonel, la maquinaria política de Pekín estaba en colapso interno. Un avión Hawker Siddeley Trident, matrícula 256, se estrelló en los desolados pastizales de Ondorhan, en la República Popular de Mongolia. Dentro viajaba Lin Biao, el hombre que hasta hacía menos de 24 horas era el vicepresidente del Partido Comunista Chino, el mariscal del pueblo y oficialmente, grabado en la Constitución, el camarada cercano y sucesor del propio Mao. El horror no residía en el accidente físico, sino en la implosión de la verdad oficial. ¿Cómo era posible que el hombre más leal a Mao, el arquitecto de la revolución cultural y el compilador del pequeño libro rojo, hubiera intentado huir? ¿Había sido derribado? ¿Fue un accidente provocado por el pánico? Las respuestas importaban poco al aparato de seguridad. Lo crucial era la necesidad inmediata de borrar la existencia de Lin Biao. En pocas horas, su imagen, omnipresente en cada cartel y periódico del país, comenzó a ser eliminada con una velocidad aterradora. Las fotos oficiales se retocaron torpemente. Los bustos se desmantelaron a mazazos. El miedo que había mantenido unida a la República Popular China ahora la desgarraba desde dentro, revelando que en la corte de Mao, la lealtad eterna solo significaba que tu caída sería aún más espectacular. Lo que aquí se relata no es la historia de un simple dictador eliminando a un rival, sino el estudio de un borrado histórico, la evidencia de cómo el miedo absoluto puede convertir al héroe nacional en un fantasma político en un instante. Para entender la mecánica precisa de esta caída, para rastrear las señales de traición y paranoia que llevaron al mariscal del pueblo a morir quemado en el exilio, y para asegurarnos de que estas lecciones oscuras del pasado nunca se olviden, suscríbete a este canal y acompáñanos en este profundo descenso a la historia. Para comprender la magnitud de su borrado, primero debemos entender la inmensidad de su ascenso. Lin Biao no era un simple burócrata. Era, junto con Zhou Enlai, el pilar militar sobre el que se había construido la China moderna. Su historia con Mao Zedong no era la de un subordinado reciente, sino la de un camarada de armas forjado en el fuego de las guerras intestinas que definieron el siglo XX chino. Nacido en 1907, Lin se unió al Partido Comunista en la década de 1920 y rápidamente se distinguió por una combinación de audacia táctica y disciplina férrea, cualidades que lo elevaron por encima de sus contemporáneos en la Academia Militar de Whampoa. Durante la épica Larga Marcha en 1934 y 1935, cuando la supervivencia del Partido Comunista pendía de un hilo precario, Lin Biao comandó la vanguardia, una unidad militar de élite cuya misión era romper el cerco de las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. Su capacidad para ejecutar las estrategias de Mao bajo la presión más extrema cementó una confianza que pocos líderes militares lograron igualar. Mao admiraba el enfoque clínico de Lin para la guerra. Lin, a su vez, veneraba la visión estratégica de Mao. Esta relación simbiótica se prolongó durante las décadas siguientes, especialmente durante la Guerra Civil, donde las victorias de Lin en Manchuria, que culminaron en la captura de Shenyang y Pekín en 1948 y 1949, fueron decisivas para la fundación de la República Popular China. Sin embargo, el poder político en tiempos de paz es un campo de batalla mucho más traicionero que cualquier frente de guerra. Tras la fundación de la República, Lin Biao asumió roles clave, pero su salud, siempre frágil, lo mantuvo intermitentemente alejado del ojo público durante gran parte de los años 50. Su regreso al centro del poder ocurrió en 1959, al reemplazar al mariscal Peng Dehuai, un crítico del desastroso Gran Salto Adelante, como ministro de Defensa. Fue en este papel donde Lin Biao demostró ser no solo un genio militar, sino el arquitecto ideológico indispensable para el culto a la personalidad de Mao. Mientras Mao intentaba consolidar su autoridad frente a las críticas internas tras la hambruna del Gran Salto, Lin Biao le proporcionó la herramienta esencial,
la lealtad incondicional del Ejército Popular de Liberación, EPL. Lin purgó a cualquier oficial que mostrara la menor inclinación a cuestionar las directivas de Mao. Lo más importante, orquestó la publicación y distribución masiva del libro de citas del presidente Mao, conocido universalmente como el Pequeño Libro Rojo. Este libro no era solo un manual ideológico, era el lubricante que permitía a la maquinaria de la revolución cultural funcionar. Al elevar a Mao a un estatus cuasi divino, Lin se aseguró su propia posición como el guardián de la ortodoxia maoísta. Cuando la revolución cultural estalló en 1966, Lin Biao se convirtió en el segundo al mando indiscutible. La furia de la revolución, alimentada por los guardias rojos y dirigida a purgar a los revisionistas y capitalistas dentro del partido, le dio a Lin la oportunidad de eliminar a sus propios rivales políticos, especialmente a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. En 1969, el 9º Congreso del Partido Comunista consagró su triunfo. Lin Biao fue nombrado oficialmente y por escrito en la Constitución del partido como el único sucesor de Mao. Era el ápice del poder, el hombre que no solo había salvado la vida de Mao en la batalla, sino que había salvado su legado político. Pero en los regímenes totalitarios, ser el sucesor designado es a menudo la sentencia de muerte en cámara lenta. El momento en que Lin Biao fue constitucionalmente declarado sucesor marcó el punto de inflexión de su relación con Mao. La dinámica de lealtad y dependencia mutua se distorsionó irrevocablemente por la única cosa que Mao temía, más que a la derrota militar: el reemplazo. En la mente de un autócrata que había construido un culto a la personalidad total, la existencia de un sucesor oficial y visible, especialmente uno tan poderoso como Lin, se percibía instantáneamente como una amenaza. Mao no creía en la transferencia de poder, solo creía en la purga como mecanismo de renovación. Las primeras señales de la desconfianza de Mao comenzaron a manifestarse poco después del 9º Congreso. Aunque Lin Biao había sido el ejecutor de la revolución cultural, el mariscal del pueblo no compartía la visión radical de la facción más extremista del partido, liderada por la esposa de Mao, Jiang Qing, y conocida colectivamente como la Banda de los Cuatro. Lin, pragmático y militar, buscaba restaurar cierta estabilidad después de los años de caos revolucionario. Esta divergencia política se centró rápidamente en un debate aparentemente menor, pero profundamente simbólico: la cuestión de si la República Popular China debería mantener el cargo de presidente del Estado. Lin Biao y Chen Boda, el ideólogo principal, argumentaban a favor de restaurar el cargo, posiblemente con la intención de que Mao lo ocupara. No obstante, Mao percibió esta iniciativa no como un homenaje, sino como un intento subrepticio de limitar su poder efectivo. Él ya era el presidente del partido y el presidente de la Comisión Militar Central. El cargo de presidente del Estado, abolido tras la caída de Liu Shaoqi, le parecía una redundancia formal que solo serviría para darle una plataforma institucional a Lin o a sus aliados. El conflicto escaló dramáticamente en la segunda sesión plenaria del 9º Congreso, celebrada en Lushan en agosto de 1970. Allí, Chen Boda, actuando presumiblemente con la aprobación tácita de Lin, lanzó un ataque político contra Chang Chunqiao, un miembro clave de la Banda de los Cuatro, argumentando que Chang se oponía al genio de Mao. Este fue un error táctico fatal. Mao interpretó el ataque no como una defensa de su genio, sino como un intento de Lin Biao de construir una base de poder independiente. Mao vio en la defensa del cargo de presidente del Estado y en el ataque a sus aliados ideológicos una conspiración para prepararle el terreno a Lin. La represalia de Mao fue instantánea y despiadada. El objetivo inicial fue Chen Boda, a quien purgó públicamente, desmantelando la base intelectual del grupo de Lin Biao. Mao, magistral en el arte de la manipulación política, comenzó a referirse a Lin y sus aliados como ciertos elementos arrogantes que buscaban la división del partido. Pero el ataque más efectivo fue contra la propia estructura del ejército, que Lin controlaba. Mao reorganizó la Comisión Militar Central,
retirando a varios de los aliados más cercanos de Lin y asegurándose de que la lealtad militar regresara directamente a su persona, no a su sucesor. La paranoia de Mao no era irracional, era metódica. Al aislar a Lin lentamente se aseguraba de que, cuando llegara el golpe final, el mariscal no tendría a dónde ir. El año 1971 se convirtió en una danza macabra entre el mentor y el discípulo. Mientras Mao se movía por el país en un viaje de inspección supuestamente rutinario, en realidad estaba sembrando las semillas de la desconfianza entre los líderes regionales contra Lin Biao, sin mencionarlo directamente. En sus discursos a los comandantes militares y líderes del partido, repetía una y otra vez la necesidad de unidad y el peligro del divisionismo, una clara referencia codificada a las ambiciones percibidas de Lin. Mao les preguntaba a los líderes si sabían quién era el traidor, forzando a los oyentes a reafirmar su lealtad, pero sin dar un nombre, manteniendo a Lin en un estado de terror calculado. Lin Biao, conocido por su temperamento melancólico y su hipocondría crónica, sintió la temperatura del cambio político con una claridad escalofriante. Su círculo interno, especialmente su esposa, Ye Kun, y su hijo, Lin Liguo, un oficial de alto rango en la Fuerza Aérea, se convencieron de que la purga era inminente. El borrador de la constitución del partido, que consagraba a Lin como sucesor, fue sutilmente modificado, despojándolo de su estatus inamovible. Lin Biao, el hombre que había purgado a tantos por orden de Mao, ahora se encontraba en la misma posición que sus víctimas, completamente expuesto y sin defensa política posible. Ante este panorama de aislamiento y condena predeterminada, el círculo de Lin Liguo concibió lo que ellos llamaron el Proyecto 571. El número 571 era un juego de palabras en mandarín que sonaba fonéticamente similar a levantamiento armado, Wuqi-Yi. Este plan, que luego sería presentado por el partido como la prueba definitiva de la traición, era una mezcla de desesperación juvenil y paranoia militar. El Proyecto 571 no era un plan estratégico sólido, era un conjunto de notas rabiosas y acusaciones contra Mao, a quien describían internamente como un tirano de la historia china y un déspota feudal que manipula a sus seguidores. El plan contemplaba el asesinato de Mao durante su viaje de inspección. La idea era simple y brutal: atacar el tren especial de Mao con granadas, explosivos o incluso usando un lanzallamas, o tal vez secuestrar a Mao mientras estaba en Shanghái. Los detalles eran confusos y las probabilidades de éxito escasas, pero para Lin Liguo la acción desesperada era la única alternativa a la ejecución segura. Se dice que Lin Biao, aunque reticente y físicamente enfermo, dio una aprobación tácita al plan de su hijo, resignado a que la única forma de sobrevivir al gran timonel era eliminarlo primero. Mientras tanto, Mao continuaba su viaje, moviéndose erráticamente entre ciudades, alimentando la intriga y obligando a los líderes provinciales a decidir si su futuro estaba con el anciano líder o con su sucesor constitucional. El 10 de septiembre de 1971, Mao sintió que la conspiración estaba madura. Ordenó que se preparara su tren para regresar a Pekín de forma inmediata y en secreto, acortando su viaje. Este movimiento repentino sembró el pánico total en el campamento de Lin. El complot había sido descubierto, o al menos así lo percibieron. La trampa se había cerrado, y la lealtad de un mariscal de la revolución se había transformado, por la pura fuerza de la paranoia imperial, en traición. La conspiración fallida se desmoronó con la misma rapidez con la que había sido concebida. El regreso anticipado de Mao a Pekín hizo que la situación fuera insostenible. El pánico se apoderó de la residencia de Lin Biao. En la noche del 12 de septiembre, en el complejo de Beidaige, la familia Lin se enfrentó a un dilema existencial: quedarse y afrontar la purga ritual, o huir y convertirse en parias internacionales. Los detalles precisos de las últimas horas son, como casi todo en esta historia, objeto de intensa controversia y manipulación política posterior. La versión oficial publicada por el partido es que el complot se aceleró cuando la hija de Lin Biao, Lin Liheng, que permanecía leal a Mao, intentó alertar a las autoridades de la inminente fuga.
Un enfrentamiento caótico se desató en la residencia. La esposa de Lin Ye-kun y Lin Liguo convencieron al enfermo y drogado Lin Biao de la necesidad urgente de escapar antes de ser arrestados. Lo que no hubo, a diferencia de otras purgas, fue un largo proceso de interrogatorio y tortura física para Lin Biao, porque el cuerpo de la traición nunca fue capturado vivo. El horror que experimentó Lin no fue el de la celda de confinamiento, sino el terror psicológico de saberse condenado por el hombre al que había servido durante casi medio siglo. Este fue el verdadero trauma que lo llevó a un avión, a una fuga desesperada hacia el norte, supuestamente buscando refugio en la Unión Soviética, el enemigo ideológico de ese momento. A las 12:30 am del 13 de septiembre, un coche blindado que transportaba a Lin Biao, Ye-kun y Lin Liguo se dirigió a un aeródromo militar. Subieron al Trident 256. El despegue fue caótico, sin la preparación adecuada. Según los informes, el avión partió con prisa, sin suficiente combustible y con un plan de vuelo improvisado, llevando consigo a 9 personas, incluidos los conspiradores clave y la tripulación. La caída del avión en Mongolia, a cientos de kilómetros de la frontera china, fue el final abrupto y humillante de la carrera de Lin Biao. Cuando los restos del avión fueron examinados por las autoridades mongolas y luego por diplomáticos chinos, la verdad se hizo ineludible. Los cuerpos calcinados de la familia Lin estaban allí. El gran mariscal, el sucesor constitucional, había muerto intentando escapar de su propia creación, el terror totalitario de Mao. El proceso de interrogatorio y tortura no recayó sobre Lin, sino sobre los miembros de su círculo que no lograron huir. Los generales y oficiales que eran sus aliados, como Huang Yongzheng, Wu Faxian, Li Zuopeng y Qiu Huisuo, conocidos como los 4 Reyes Celestiales, fueron inmediatamente detenidos. Sus interrogatorios no buscaron la verdad histórica, sino la confirmación de la narrativa oficial, que Lin Biao era un agente secreto y traidor que había planeado un golpe de Estado durante años. Bajo intensa presión psicológica y coacción, se obligó a estos altos mandos militares a confesar su participación en el Proyecto 571, proporcionando a Mao la justificación legal, aunque completamente falsa, para la purga total. Este proceso de confesión forzada demuestra la verdadera crueldad del sistema. No es solo la eliminación física, sino la aniquilación moral de la víctima y la reescritura de los hechos. El Estado, a través de la coacción, obliga a los amigos de la víctima a declarar que la víctima fue siempre un enemigo oculto, justificando, a posteriori, su brutal final. Pero la historia es compleja y la verdad siempre encuentra una forma de filtrarse. ¿Crees que la historia juzgó justamente a Lin Biao como un traidor total o fue simplemente la víctima suprema de la paranoia tardía de Mao? Dímelo en los comentarios. El juicio de Lin Biao fue un acto de teatro político realizado en ausencia del acusado principal. Puesto que Lin había muerto en el accidente de aviación, el Partido Comunista necesitó una plataforma para condenar póstumamente su memoria y, crucialmente, para purgar al resto de su red de aliados. Este juicio espectáculo, enmarcado dentro de una campaña política masiva conocida como la campaña para criticar a Lin Biao y Confucio, se convirtió en una herramienta ideológica para reorientar la revolución cultural que se había estancado tras la muerte del sucesor oficial. El proceso legal, si es que se le puede llamar así, comenzó formalmente en 1973, aunque la condena pública de Lin Biao fue inmediata. El objetivo no era establecer hechos, sino cimentar la narrativa de la traición. La evidencia central del juicio fue el texto del Proyecto 571, presentado como la prueba irrefutable de un plan de golpe de Estado que abarcaba varios años. Sin embargo, el texto no mostraba evidencia de una estructura de mando funcional o un plan militar coherente, sino más bien el resentimiento y el pánico de Lin Liguo. El partido ignoró las incoherencias y lo elevó a la categoría de manifiesto contrarrevolucionario. Mientras Lin Biao era condenado en las plazas y en las publicaciones del partido, sus antiguos aliados militares fueron sometidos a procesos judiciales secretos y amañados. Los 4 Reyes Celestiales, Huang Yongzheng, Wu Faxian, Li Zuopeng y Qiu Huisuo,
fueron juzgados mucho más tarde, en el famoso Juicio a la Banda de los Cuatro y los cómplices de Lin Biao, que se celebró en 1980, una década después de la muerte del mariscal. Este juicio fue una compleja maniobra de equilibrio político para el régimen posterior a Mao. Necesitaban condenar los excesos de la revolución cultural, simbolizados por la Banda de los Cuatro, sin socavar la autoridad ideológica de Mao, por lo que condenaron a Lin Biao el traidor. En la sala de justicia, la farsa era palpable. Los generales de Lin Biao fueron acusados de crímenes graves, incluyendo la conspiración para derrocar al gobierno y la participación en el Proyecto 571. Sin embargo, en el fondo, su verdadero crimen había sido la lealtad que le debían a Lin, el hombre que Mao había convertido en enemigo. Las confesiones presentadas fueron obtenidas bajo coacción, y los acusados tuvieron nulas oportunidades para presentar una defensa real. Li Suopeng, por ejemplo, fue acusado de haber interferido con el rastreo del avión de Lin Biao. La sentencia para estos altos mandos fue severa: largas penas de prisión, efectivamente poniendo fin a sus vidas políticas y militares. Este juicio sirvió un propósito doble. Primero, limpió la cúpula militar de cualquier vestigio de la influencia de Lin Biao, reafirmando el control de Mao. Segundo, proveyó al Estado de un relato coherente. Lin Biao no había sido purgado por la paranoia de Mao. Había sido un doble agente contrarrevolucionario desde el principio. Esta narrativa permitió al partido mantener la ilusión de su propia infalibilidad. El juicio, más que una búsqueda de justicia, fue una ejecución narrativa, un epílogo forzado a una vida de lealtad absoluta que terminó en traición fabricada. La sentencia final sobre Lin Biao fue el destierro total de la memoria histórica oficial, un castigo mucho más duradero que la muerte en el exilio. La ejecución de Lin Biao no se realizó con un pelotón de fusilamiento, ni en una prisión estatal, sino en los términos de la damnatio memoriae. Su muerte física fue un accidente, pero su eliminación política fue una ejecución metódica y totalitaria, llevada a cabo por la maquinaria propagandística del Estado. La noticia de su desaparición y posterior condena se manejó inicialmente con un secretismo absoluto, incluso dentro del partido, para evitar el pánico. Durante semanas después del accidente en Ondorhan, la élite del Partido Comunista Chino debatía internamente cómo revelar la catástrofe política. Lin Biao todavía figuraba en la Constitución como el sucesor. La revelación de que el segundo hombre más poderoso de China había muerto huyendo del país era un golpe devastador para la imagen de unidad y fortaleza del liderazgo de Mao. Finalmente, la información se filtró en etapas, primero a los cuadros del partido, luego a los mandos del ejército y solo mucho después al público general. Cuando se hizo pública la ejecución narrativa de Lin Biao, se presentó como una victoria de la voluntad de Mao sobre la traición oculta. La campaña Criticar a Lin Biao y Confucio sirvió como el vehículo para esta ejecución masiva de su reputación. Confucio, el antiguo sabio, fue cooptado como el símbolo del pensamiento reaccionario y feudal, y se le asoció directamente con Lin Biao, pintando al mariscal como un enemigo histórico de la revolución. Esto no era simplemente propaganda, era la reescritura de la historia en tiempo real. La ejecución de su legado fue tan exhaustiva que afectó a la vida cotidiana de millones de personas. El pequeño libro rojo, la compilación de citas de Mao que Lin Biao había popularizado y distribuido a una escala sin precedentes, fue repentinamente retirado. Aunque la ideología se mantuvo, la herramienta física de su propagación se convirtió en una vergüenza, pues estaba demasiado asociada con el traidor. La eliminación de Lin Biao también resultó en una purga masiva en la cúpula del Ejército Popular de Liberación, EPL. Miles de oficiales que habían servido bajo su mando, o que simplemente habían sido identificados como sus asociados, fueron investigados, destituidos y enviados a campos de trabajo o a reeducación. Esta purga no tenía por objeto castigar la participación en el Proyecto 571, sino erradicar la influencia militar de Lin y restaurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas que habían ganado demasiado poder durante la Revolución Cultural. El verdadero horror de esta ejecución
reside en la frialdad con la que el régimen borró la vida entera de un hombre, transformando a un héroe nacional en una nota a pie de página difamatoria. Lin Biao, el hombre que había marchado al lado de Mao, que había ganado las batallas clave y que había asegurado la supervivencia ideológica del partido, fue condenado a la nada. El mensaje que enviaba Mao era inequívoco. No importa cuán fiel seas, si te conviertes en una sombra demasiado grande, serás cortado de raíz. El silencio que siguió a su ejecución narrativa fue ensordecedor, llenando a China de una nueva capa de terror y desconfianza. Tras la ejecución narrativa, comenzó la fase de borrado físico y documental, un proceso que en el contexto chino de la década de 1970 alcanzó una perfección técnica aterradora. El Damnatio Memoriae no fue un proceso lento de olvido, sino una campaña urgente y centralizada para eliminar cualquier evidencia de la existencia honorable de Lin Biao. Si el objetivo de la propaganda era que nadie recordara a Lin como héroe, el objetivo de la censura era que nadie pudiera encontrar una prueba visual de su prominencia. Los archivos fotográficos del Partido Comunista se convirtieron en un campo de batalla para los retocadores de la época. Las fotografías históricas que mostraban a Mao junto a sus camaradas de armas en la plaza de Tiananmen o durante la larga marcha fueron alteradas de manera sistemática. Donde antes estaba Lin Biao, el espacio se convirtió en un vacío borroso o fue rellenado torpemente con fondos neutros o con el cuerpo de otro funcionario menos controversial. Los ejemplos más flagrantes eran las fotos tomadas en los grandes mítines de la Revolución Cultural, donde Lin Biao, vestido con su uniforme militar, aparecía justo al lado de Mao. En las nuevas versiones oficiales, Lin simplemente desaparecía, dejando a Mao incómodamente solo o junto a un hueco inexplicable en el marco. Este borrado se extendió a la arquitectura pública. Las inscripciones, los lemas y las placas que mencionaban a Lin Biao o que alababan su figura como ministro de Defensa fueron cubiertas con yeso, raspadas o reemplazadas. Los millones de copias del pequeño libro rojo que contenían el prefacio escrito por Lin Biao fueron destruidas en masa. La orden era eliminar la mancha de Lin de la historia y de la memoria colectiva china. La manipulación se hizo evidente incluso en los documentos fundacionales del Estado. El texto del 9º Congreso del Partido, que había consagrado a Lin Biao como el camarada cercano y sucesor, fue reescrito en las ediciones posteriores a 1971. El nombre de Lin fue expurgado de los libros de texto escolares y cualquier mención de sus victorias militares, que eran irónicamente victorias cruciales para el partido, fue atribuida vagamente a la genialidad del pensamiento de Mao y al pueblo chino en general, despersonalizando el crédito. El borrado no se detuvo en China. Debido a la naturaleza sensible del accidente aéreo en territorio mongol, el gobierno chino tuvo que negociar con las autoridades de Ulaanbaatar. Los restos del avión y la evidencia forense se manejaron con la máxima discreción y la información fue estrictamente controlada. La versión oficial que llegó a la comunidad internacional fue tan confusa y tardía que permitió una oleada de especulación, lo que a su vez reforzó la imagen de Lin Biao como una figura sombría y conspirativa. El proceso de borrado de Lin Biao es un ejemplo canónico de cómo los regímenes totalitarios utilizan la historia no como registro, sino como arma. El objetivo no es negar que Lin existió, sino negar que Lin fue alguna vez un héroe. Al convertir al sucesor designado en un traidor secreto desde el principio, Mao garantizó que el legado de Lin Biao fuera no de gloria militar, sino de advertencia sombría para cualquiera que osara acercarse demasiado al centro del poder. 40 años después de su muerte, el borrado de Lin Biao sigue siendo notablemente efectivo en el discurso público chino, pero el veredicto histórico fuera de las fronteras oficiales ha evolucionado considerablemente. La pregunta central que ha perseguido a los historiadores es: ¿fue Lin Biao un traidor genuino o la víctima final de la paranoia de Mao Zedong? La narrativa del Partido Comunista Chino, incluso después de la muerte de Mao y el ascenso de Deng Xiaoping, mantuvo la postura de que Lin Biao fue un conspirador desde el inicio. Sin embargo, la perspectiva moderna tiende a verlo como un hombre atrapado en una trampa de su propia creación.
Lin Biao fue fundamental en la edificación del culto a la personalidad de Mao, un culto que en última instancia lo devoró. Su ambición política era innegable, especialmente en el contexto de la sucesión, pero la evidencia de un plan golpista organizado y funcional es débil. El Proyecto 571 parece haber sido un acto de desesperación impulsiva más que una estrategia militar seria. El legado de Lin Biao no es el de un héroe o un villano simple, sino el de un espejo oscuro que refleja la naturaleza del poder absoluto. Él demostró que en una autocracia, la lealtad total no es una armadura, sino una diana. Al ser constitucionalmente nombrado sucesor, Lin Biao se convirtió en un problema existencial para un líder que no permitía la existencia de un segundo sol. Su caída no fue un juicio de su capacidad militar o política, sino la demostración de que la estabilidad política en el régimen de Mao dependía de purgas continuas y de la eliminación constante de cualquier posible rival. La rehabilitación formal de Lin Biao por parte del partido parece altamente improbable, ya que su caso está inextricablemente ligado a la justificación de las acciones tardías de Mao. Sin embargo, en los círculos académicos, se le ha analizado como el ejemplo definitivo de las purgas de la revolución cultural, un sistema que devora a sus propios hijos más leales. Se le recuerda no por sus errores tácticos en el complot, sino por la ironía de haber escrito las reglas del culto que lo condenaron. El estudio de Lin Biao nos obliga a enfrentar las consecuencias éticas de la obediencia ciega a un líder carismático. Él no era inocente en la purga de otros, pero se encontró en la misma picota cuando las tornas cambiaron. Su historia es una advertencia perenne sobre cómo la fe incondicional en un solo hombre puede desmantelar el Estado de Derecho y aniquilar la verdad histórica. El accidente de Ondorhan no fue solo el fin de un hombre, fue la prueba final de que, en la corte del gran timonel, nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Recordar el destino de hombres como Lin Biao es fundamental para entender el funcionamiento interno de la tiranía y la fragilidad de la memoria histórica. Evitar que estas figuras sean completamente borradas es la única forma de evitar que la historia se repita. Suscríbete para continuar desenterrando las verdades incómodas de aquellos que cayeron del poder.